Buenas tardes, mi nombre es Marisela Abigail Cruz Puerto. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Derecho en la Universidad Liceo Pedro de Gante, en cuarto cuatrimestre. A continuación, la señorita Claudia Magaña me hará unas preguntas impartidas en la clase de Proceso Civil por la licenciada Claudia Oropesa Tapia. Hola, Abigail. La primera pregunta es, ¿qué es un contrato? Bien, un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear y transmitir derechos y obligaciones. ¿Qué es un convenio? Un convenio es un acuerdo de voluntades de dos o más personas para crear, transmitir, modificar y extinguir derechos y obligaciones. ¿Cuáles son las características de los contratos? La característica de los contratos es unilateral y bilateral. Unilateral quiere decir cuando es una sola voluntad y bilateral es cuando dos personas plasman sus voluntades. ¿Me podrías dar un ejemplo de estas características? Sí, claro, un contrato de oferta es un acto bilateral, ya que al momento que el vendedor está ofreciendo su producto es un acto unilateral. Al momento que la persona compra dicho producto, se vuelve un acto bilateral. Y en cambio, un testamento es un acto jurídico, no es un contrato. Y este es un acto unilateral, ya que una sola voluntad plasma lo que quiere. De igual Ok, manera, un contrato de compraventa es bilateral, perdón. ok, ¿qué es un acto jurídico y un hecho jurídico? Un acto jurídico, tengo la voluntad y quiero la consecuencia. Un hecho jurídico puede que tengan o no la voluntad, pero sé de la consecuencia. ¿Cuál es la diferencia entre oneroso y gratuito? Perdón. Bien, un acto oneroso tiene un fin lucro. Se puede pagar con un bien fungible, con un servicio o una especie. Todos los actos tienen un fin lucro. Ejemplo, permuta un inmueble por otro inmueble. Y un acto gratuito no tiene un fin lucro. Un ejemplo de esto es el comodato. No pagar renta y vivir gratis. Se recomienda no hacer esto. ¿Cuál es la diferencia entre típico nominado y atípico nominado? Bien, un contrato típico está regulado por la ley dentro de ella. Un contrato típico no está regulado por la ley y fuera de la ley. Y en cambio, un típico nominado es una ley vigente y un atípico nominado es una regla de una comunidad, pero no está en una ley. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué te da un contrato traslativo de dominio? Bien, un contrato relativo de dominio me da tres cosas. Me da uso, goce y disposición, generando propiedad y dominio pleno. Ejemplo, donación, compraventa, usucapión y permutua. Ok, ¿qué te da un contrato traslativo de uso? Esto me da uso, goce y disfrute. Ejemplo, un arrendamiento, comodato y usufructo. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cómo se caracteriza un contrato mutuo? Ok, es un préstamo de un bien fungible por excelencia, dan uso y goce. Y un ejemplo de esto son las personas físicas que prestan dinero, en este caso podría ser el banco. Ok, ¿cuáles son las obligaciones de los contratos? Bien, esto tiene tres características, dar, hacer y no hacer. Dar es relativo de dominio, dan algo para usar. Hacer se conoce como poder notarial, mandato, contratos de hacer, obra de precio alzado, prestación de servicios profesionales. No hacer como tal no existe ningún contrato, sin en cambio en actos jurídicos o contratos hacen cláusulas, obligaciones que están obligados a no hacer o puede ser. No cambiar la naturaleza es un ejemplo, algo que no se permita hacer o arrendamiento. Ok, ¿qué es un acto jurídico? Un acto jurídico quiere decir que una persona puede presentar una denuncia, pero la otra parte no contrademanda, entonces nada más se queda como un acto jurídico, no procede a algo más. ¿Qué es el consentimiento? Es la expresión de la voluntad, existe la expresa y la tácita. La expresa es esta que le tenemos que ocupar, se puede hacer de mano o a computadora. Es la que generalmente se ocupa. Y en cambio la tácita se ocupa más por costumbre y se puede dar verbal
signos equívocos o de la mano. Esto se recomienda no hacer, no es nada seguro. ¿Qué entendemos por su firma a su ruego? Bien, es cuando una persona sufre de alguna condición, no está en sus plenos usos de facultades, puede sufrir como, puede tener, no puede tener una mano, no puede escribir, no sabe leer, está ciego, y esto quiere decir que le pide a otra persona que firme por él en el hecho jurídico. De igual Ok. manera, veremos el apoderado cuando se va en representación de algo. Esto no quiere decir que a fuerza debe de tener un padecimiento la persona. Puede ir en representación de otra persona sin tener alguna discapacidad. Y esa persona que va a representación no sufre las consecuencias. Ok. ¿Cuáles son los elementos de existencia de validez? Ok, los elementos de existencia de validez son dos: consentimiento y objeto. El consentimiento es al expresar la voluntad, quererme obligar, certeza jurídica, se plasma durante una firma. Y el objeto es al final que se obligará a ambas personas. Todo contrato debe de tener un objeto, características, claridad, precio permitido, claro y específico. De igual manera veremos el derecho real y derecho personal. El derecho personal siempre será persona, cosa, persona, y derecho personal será de persona a persona. Ok. ¿Cuáles son los elementos de validez? Los elementos de validez son capacidad de las partes, ausencia de vicios del consentimiento, objeto, motivo o fin, lícito, formalidad. En la capacidad, es cuando una persona está en pleno uso de sus facultades, y tenemos dos capacidades: el goce y ejercicio. El goce es cuando una persona nace y tiene todos los derechos. Como seres humanos tenemos todos los derechos desde que nacemos y somos viables durante 24 horas de nacido, y somos llevados ante el juez del registro civil. Y el ejercicio son las obligaciones que tenemos a partir de los 18 años. En la ausencia de vicios del consentimiento entran cuatro etapas: el error, el dolo, la mala fe y la lesión. El error es el engaño, la mentira, la apreciación de la realidad o algo falso. Lo doloso, someter la mentira material o la física. La mala fe, la persona se da cuenta del error y dolo y la siguen sometiendo a la mentira. Y en cambio la lesión, a provocar la ignorancia de la persona, violencia, amenazas e insulto. La formalidad. La ley te pide que lo hagas ante ciertas personas y lo hagas con formalidad, con o sin notario. Ok. ¿Un menor puede vender un inmueble a un tutor? Sí, claro, siempre y cuando el inmueble o el mueble haya sido comprado con su propio trabajo, y este está acompañado de quien ejerza la patria potestad y o sea tutor, perdón. ¿Me puedes decir cuáles son las características de un hológrafo forma y solemne? Bien, ¿me podrías volver a repetir la pregunta, por favor? Claro. ¿Me puedes decir cuáles son las características de un hológrafo de una forma y solemne, por favor? Bien, un hológrafo es un testamento a mano o máquina de escribir, una forma cuando la ley te pide que lo hagas ante un notario o un juez y en un tiempo determinado, y solemne, cierta situación o con cierta autoridad. Perdón, cierta institución o con una cierta autoridad. Ok. ¿Cuáles son las características de un poder notarial y un preliminar único? Bien, un poder notarial se ocupa cuando el dueño le da autorización para vender y ocuparse de algún trámite. Y un preliminar único, todo dato que se ponga tiene que estar completo. Si se lleva el número, se pone el número al lado del número en letra. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato ante un notario público y privado? Un contrato privado puede ser usucapión, se regula mediante un juicio para el título de propietario. Se tiene que verificar ante el INFREM
esto sea ante un notario público, esto sea un contrato privado o un contrato ante un notario público, siempre se debe de llevar ante el IFREM. Si el inmueble está registrado y que no sea propiedad ejidal ni pública. Un contrato ante notario público debe de tener premio, número de notario, fecha, hora, protesta de ley, sello, firma, nombre completo y hológrafo. Debe de ser ejidal, autorización en una asamblea para pasar de propiedad privada a propiedad, para pasar de propiedad pública a propiedad privada. Reservar el dominio. Da el uso y goce la disposición cuando hayas terminado de pagar. Ok, ¿qué tipos de servidumbre existen? Existen dos. Debe de ser legal, debe de tener desagüe fluvial. Inmuebles se hace ante un juez o un convenio, se anexa. Es dominante quien pide la servidumbre, paso desagüe, y es serviente quien sufre la afectación. Quien tiene el gravamen que tiene que dar metros de su inmueble. Siempre tenemos que poner el preliminar único si es de una servidumbre voluntaria o legal. Oye, ¿pueden vender algo con hipoteca? Sí, claro, se puede vender algo con hipoteca, con prenda o fianza. La hipoteca debe de ser garantizado o un inmueble. Y en cambio la prenda me obligo a pagar algo garantizado con un mueble. Y la fianza garantizo con un bien fungible. Existe el régimen conyugal y los bienes separados. Como bien sabemos, estas cláusulas se determinan en un matrimonio. El bien conyugal, los bienes conyugales se dan cuando son mancomunados, perdón. Todo lo que se obtenga dentro del matrimonio es para ambos. Hay una excepción, solamente la donación o lo heredado no entra, y los bienes separados, lo que obtengan dentro del matrimonio es para cada quien. Ok. ¿De quién es? Perdón. La siguiente pregunta es, ¿qué es un gravamen? Es una limitación o restricción que tiene para poder venderlo. Ok. ¿Qué tiene el inmueble para poder venderlo? Tiene que salir certificado o de inscripción, ya que podemos vender el inmueble, sí, ya que se embargan los muebles, más no el inmueble. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre nulidad absoluta y nulidad relativa? Nulidad absoluta. No se puede subsanar y puede ser lícito. Se da cuando el objeto formalidad no es claro. Ok. ¿Cuáles son los Perdón, tipos perdón, de compraventa? perdón, me faltó nulidad relativa. En cambio, Ah, ok. la nulidad relativa se puede subsanar. En la nulidad relativa se subsana con la capacidad de ejercicio teniendo 17 años y haber cumplido 18 años, un mes de cumplido. Ok, ahora sí la próxima pregunta Perdón. es tipos de compraventa. Bien, está el inmueble, el acuprus, totalidad de la pieza, el mexurán, vendo por litro, peso, superficie, medida total. Reserva de dominio hasta que se pague el dominio. Ella lo puede vender y quien lo vende se reserva la disposición. Esperanza, vendo en incierto, animales, tierras. Un contrato es existente cuando no hay consentimiento del objeto, no es claro, la ley pide solemnidad y no hay. Y un contrato no es válido cuando no hay capacidad para las partes, vician el consentimiento y el objeto es fin lícito. Ok. ¿Qué es un vicio oculto? Es aquello que no se ve y tiene que ir acompañado por daños y perjuicios con ilicitud, perdón. Daño menoscabo en el patrimonio y perjuicio porque tiene ese menoscabo. Ponle pausa. Ya, una disculpa. La siguiente pregunta es, ¿qué es un saneamiento por caso de evicción?
Evicción es la pérdida, es cuando vendes rentas de algo de un usufructo. Sanar es responder por algo que está mal. Ok, la penúltima pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un impuesto sobre la renta, un impuesto sobre automóviles nuevos y un impuesto al valor agregado? Bien, las diferencias de esto, el ISAN, es un impuesto que se cobra al comprar un auto nuevo. El impuesto sobre la renta, el ISR, es una carga fiscal directa que se aplica a los ingresos obtenidos que incrementan el patrimonio de un contribuyente, por lo que las personas físicas y morales, empresas, están obligadas al pago de este impuesto. El IVA o impuesto sobre el valor añadido es un impuesto indirecto que se grava al consumo de domésticos, al consumo doméstico final de productos y servicios producidos tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Muchas gracias por su atención. Por nuestra parte es todo. Hasta luego. Hasta luego.